Perfecto, ya regresamos de nuevo. ¿Alguien me puede confirmar, por favor, si están escuchando y si pueden ver la presentación? No, profe, no se ve la presentación. Perfecto, un momento. Listo, en este momento ya la pueden ver. Sí, profe. Señor. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver con la siguiente parte. Esta siguiente parte ya es más corta, tenemos hora y media más o menos para terminar. Tenemos mucho tema. Hicimos una discusión amplia en los contenidos anteriores, pero eran importantes. Entonces, vamos a ver una definición rápida del ex artis, después responsabilidad y después vamos a ver ya los casos judiciales en concreto. Entonces, lex artis, ¿alguien alguna vez ha escuchado este término? ¿Alguien me quiere decir qué significa? ¿A qué le suena? Pues, profe, no sé mucho del tema, pero creo que son como las conductas que se esperan como del profesional, algo así. Muy bien, Valentina había tenido muchas definiciones correctas. Perfecto. La lex artis es un elemento que se utiliza para evaluar mi comportamiento como profesional. Es lo que se llamaría en el lenguaje corriente, en el lenguaje del día a día, la diligencia. La diligencia para el profesional de la salud se llama lex artis. El lex artis o la lex artis es un estándar de conducta que le es exigible al profesional de la salud y a profesionales de otras ramas. Cada rama tiene su propia lex artis y que tiene un carácter objetivo. Básicamente consiste en el estándar o la forma en la que actuaría un profesional promedio que sea diligente y cuidadoso. Esa es como la definición más completa que se puede dar. Generalmente tiene un carácter que es regulatorio o normativo. La lex artis nos marca la, la distinción entre una persona que no actúa de acuerdo a lo que su disciplina establece y a una persona que sí lo hace. Como estándar objetivo, es independiente de las condiciones, destrezas o habilidades subjetivas o individuales, ¿cierto? Si una persona no tiene o no es capaz de desplegar las destrezas que requiere su profesión, está incumpliendo con la lex artis y no la puede cambiar, ella sigue invariable. Y estas conjunto de habilidades generalmente se presuponen en el grupo o círculo de profesionales o especialistas a los cuales yo me estoy afiliado o de los cuales yo hago parte. ¿Cómo se aplica la lex artis en los casos judiciales? Hay una conducta que es abstracta o lo que se llama una conducta promedio esperada del profesional. El juez lo que hace es enfrentar el cuadro clínico que tiene la persona o el paciente y el usuario con esa conducta abstracta. De ahí sabemos qué es lo que se debería haber hecho, qué es lo que se debería haber realizado. Y luego se puede comparar con el procedimiento que en la realidad, en la materialidad, el profesional desplegó. Si son equivalentes, entenderemos que el profesional hizo un seguimiento de la lex artis. Si son disímiles, entenderemos que el profesional no cumplió con su lex artis. Se dice que es un juicio ex post, porque yo no puedo evaluar si una persona cumplió con la lex artis de manera simultánea, o al menos el juez no lo puede hacer, solamente lo puede hacer después, de forma retrospectiva, cuando ya han pasado las cosas. Y que es un juicio que es ad hoc, es decir, que se tiene que realizar de acuerdo a al contexto determinado y a las circunstancias concretas de cada caso, porque cada caso requerirá un nivel de habilidad diferente. La Corte Suprema de Justicia nos ha dicho lo siguiente, muy importante tenerlo en cuenta. La complejidad del cuerpo humano imposibilita que a pesar de los significativos pasos que día a día se obtienen en materia de salud, la medicina sea una ciencia exacta o las ciencias de la salud sean una ciencia exacta. Hay en cada caso en particular un margen de incertidumbre sobre los resultados a lograr en su ejercicio, que escapa al arbitrio de quienes ejercen las diferentes ramas que la conforman. Por esta razón, solo es constitutiva de responsabilidad civil una mala praxis, que es la violación de la lex artis, ya sea porque procede en contravía del conocimiento científico y lo que la experiencia indican, o porque se actúa injustificadamente conforme a parámetros establecidos. Esto nos lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en materia de responsabilidad en Colombia.
Una pregunta. Ustedes son personas que hasta ahora van a salir al mercado profesional, como le decimos en el lenguaje corriente. Yo puedo alegar mi falta de experiencia o el hecho de que yo sea una persona novata en el sector para no cumplir con la Lex Artis. No. Perfecto. No. ¿Listo? No. Otra pregunta. Yo puedo escudarme bajo situaciones de urgencias, de atención en servicios de urgencias para decir que no cumplí la Lex Artis. ¿Cómo así? ¿Me repites, por favor? No, profe, no Sí, entendí. sí, yo puedo decir que una situación de urgencias, de atención de urgencias, debido a que es rápida, que tiene que ser de forma inmediata, pueden ser una justificación para no cumplir con la Lex Artis. No se debe cumplir en cualquier situación, pues esta debe ser cumplida. Ok, muy bien, perfecto, listo. Entonces, ninguna de las dos es eximiente para cumplirla. ¿Listo? Una frase que les puede servir un mantra que les puede servir para el ejercicio profesional. Yo soy diligente cuando actúo de acuerdo con los postulados científicos de mi profesión. ¿Listo? Yo no soy diligente porque haga más cosas. Yo no soy diligente porque el médico o el terapeuta o la bacterióloga me digan lo que tengo que hacer y yo lo haga. Eso no es lo que hace a un enfermero diligente. Lo que hace el enfermero diligente es que actúe de acuerdo con los postulados propios y científicos de su disciplina. Cuando lo está haciendo, está actuando de manera adecuada y conforme a su lex artis. Lo que haga por encima de eso ya es otra cosa. ¿Y dónde puedo yo encontrar lineamientos del ex artis en Colombia para nosotros los profesionales de salud? ¿Alguien que me pueda decir una idea, una opinión, un dato? Profe, pues no sé, de pronto en el código odontológico, de donde se estipula lo que uno como profesional debe hacer y saber. Listo, gracias por la intervención. Los postulados científicos son distintos a los postulados éticos. ¿Listo? Los postulados éticos son los mismos postulados deontológicos. Ellos indican las pautas bioéticas que yo debo cumplir, las pautas morales que ya han sido establecidas de forma filosófica que yo debo cumplir. Beneficencia, no maleficencia, riesgo mínimo, etc. Los postulados científicos técnicos son otros. ¿Dónde podría yo? Entonces, el código deontológico no nos serviría para este caso. ¿En qué otro lugar puedo yo encontrar postulados científicos para el ejercicio de mi profesión, en general para los profesionales de la salud, no solo para enfermería? No sería, ay, no mentiras. Iba a decir Dilo, la dilo. Corte Suprema de Justicia, pero no sé. No, la Corte Suprema de Justicia lo que hace es evaluar si usted los cumplió o no, pero la Corte no le puede decir a usted, el enfermero debe administrar los medicamentos con los siguientes requisitos o con las siguientes precauciones. Eso no lo puede decir la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué otra? ¿Dónde encuentro yo los postulados científicos de mi profesión? O sea, la Lex Artis, ¿dónde yo la puedo encontrar? Ustedes ya vieron investigación, ¿cierto? ¿Han visto materias de investigación o epidemiología? ¿Conocen la palabra GPC? GPC, yo creo que sí. No. ¿No? ¿Nadie conoce la Guías de aplicación? prácticas Guías de clínicas. prácticas clínicas. Ah, sí, sí. No, y sí. No, pero sí. Las guías de práctica clínica. ¿Sabían ustedes que en su celular, de forma totalmente gratuita, pueden tener todas las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud? ¿Tienen ustedes la aplicación descargada? ¿Sí la tiene? ¿Alguien que la tenga quiere alzar la mano? Tal vez no. Entonces, ahí les muestro el pantallazo. Esta aplicación es muy sencilla. Bueno, no sé si alcanzan a ver mi celular. En esta aplicación ustedes encuentran todas las guías de práctica que se han producido en los últimos casi que 10 años, creo, en materia de atención en salud clínica hospitalaria.
Entonces hay guías de práctica para enfermedad renal crónica, para enfermedad pulmonar obstructiva, para enfermedad diarreica aguda, para diabetes, por supuesto, para diferentes tipos de cáncer, para cuidado paliativo, para cuidado pediátrico, para tratamiento y manejo de la obesidad, para manejo de la asfixia perinatal. Hay cualquier cantidad de materia para estudiar. Las guías de práctica clínica son en la actualidad el estándar más alto del ex-artis que nosotros tenemos. Hay guías de práctica clínica que son producidas exclusivamente por enfermeros y para enfermeros sobre algunas áreas. De pronto no a nivel nacional, pero sí a nivel internacional. Hay muchas. Por ejemplo, en materia de proceso perioperatorio, nosotros tenemos unas guías que son de enfermeras que trabajan en el área perioperatoria, unos tratados gigantescos que son precisamente para guiar nuestro comportamiento. Esas guías de práctica clínica están construidas sobre la evidencia científica y sobre el consenso de los beneficios y los riesgos para los pacientes. Si ustedes quieren ser personas diligentes y además en algún momento en algún estrado judicial quieren demostrar que han sido diligentes, actuar de acuerdo a las guías de práctica clínica es la mejor opción. Y si ustedes quieren ser muy buenos enfermeros y profesionales de la salud y poder competir en discusiones pesadas con otros tipos de profesionales, las guías de práctica clínica son su mejor opción. Otra pregunta, ¿alguien tiene la aplicación de Bademecum Colombia gratuita descargada en su celular? Los que tienen Android, los que tienen iPhone no la pueden tener, pero los que tienen Android sí hay una aplicación de Bademecum Colombia que tiene todos los medicamentos con todas las posologías y las presentaciones disponibles en el celular. O sea, hoy en día uno no necesita tampoco comprar un Bademecum. Si no lo tienen, búsquenla y la descargan porque también es bastante útil. Y esa es otra fuente del ex-artis para nosotros, ¿no? Conocer nuestra posología de los medicamentos, las rutas de administración, las formas de administración, las vías de administración, todo esto también es nuestra fuente del ex-artis para muchas cosas. Ténganlo por favor muy en cuenta. Y con esto ya llegamos al concepto de la responsabilidad. O sea, todo lo que hemos venido hablando es para poder hablar de la responsabilidad. Alguien ya lo había dicho, lo voy a resumir muy rápidamente. La responsabilidad es la obligación general que surge con ocasión de un daño ocurrido. O sea, en materia jurídica, la responsabilidad nace cuando yo causo un daño. Cuando causo un daño, yo soy responsable. ¿Responsable de qué? De reparar, de indemnizar, de incorporar acciones de prevención y mitigación de las consecuencias que hayan producido ese acto, o inclusive soy responsable, el Estado, en cabeza del Estado queda la responsabilidad de iniciar una acción punitiva, es decir, de iniciar una acción penal. La responsabilidad nace cuando yo produzco un daño, el daño nace cuando yo incumplo mi obligación. La responsabilidad es una responsabilidad que está en cabeza de personas tanto naturales como jurídicas como del Estado. Exceptuando la responsabilidad penal solamente queda en cabeza del Estado y de las personas naturales. Las empresas, los hospitales no pueden ser llevados a la cárcel. Las demás fuentes de responsabilidad civil y del Estado son tanto para personas naturales como para jurídicas. ¿Cuáles son los órganos que van a revisar en los casos de responsabilidad médico-sanitaria un asunto? Son básicamente dos, que son los órganos de la jurisdicción ordinaria y los órganos de lo contencioso administrativo. ¿Cuál es la diferencia? Los órganos de la jurisdicción ordinaria, a través de los juzgados, los tribunales y la Corte Suprema de Justicia, revisan los casos que se den con origen en actores privados. Cuando yo como profesional trabajo en una IPS o en una clínica privada, estoy sujeto a responsabilidad civil. Esa responsabilidad civil se analiza a través de la jurisdicción ordinaria, sube a través de juzgados civiles, tribunales civiles, y por último, el último ente que revisa mi caso es la Corte Suprema de Justicia en caso de que llegue hasta esas altas instancias, que son instancias de cierre. Cuando yo trabajo en una entidad, en una empresa social del Estado, en una ES, ya no es la jurisdicción ordinaria, sino que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Son juzgados encargados de analizar los conflictos que se originan en entidades públicas o por entidades públicas. Son juzgados que se llaman juzgados administrativos, los de privados se llaman juzgados civiles, los juzgados administrativos tienen un superior que son tribunales administrativos y la última figura es el Consejo de Estado. Entonces, mírense que dependiendo yo donde trabaje, donde ustedes vayan a trabajar, ya ahí tienen una diferenciación, una primera diferenciación de jueces, ahorita vamos a ver la segunda diferenciación, y es, si yo trabajo en una IPS privada, yo soy sujeto de la jurisdicción ordinaria. Si yo trabajo en una ES, una entidad pública, yo soy sujeto de la jurisdicción administrativa, que son jueces que analizan lo público.
pese a que yo haga lo mismo en un lado o en el otro, ¿no? O sea, los medicamentos no, o los procedimientos de enfermería o las actividades de cuidado no cambian con respecto a si yo estoy o si mi institución es pública y privada, sigue siendo la misma, pero los jueces que van a analizar mi caso sí van a cambiar por la forma en que está organizado nuestro sistema judicial. ¿Y cuáles son los tipos de responsabilidad a los cuales yo estoy sometido como profesional? Son estos. Hay otros más, pero estos son los básicos. En primer estado está la responsabilidad civil, que es, como les digo, la responsabilidad que se origina cuando se trata de actores privados, actores no públicos, cuando no son órganos del Estado. Esta responsabilidad civil se analiza en juzgados y tribunales superiores y, por último, en la Corte Suprema de Justicia. Ocurrirá en el caso en que ustedes trabajen en empresas privadas, independientemente de la forma de contrato, en IPS, en clínicas, o si tienen su consultorio. Si ustedes abren un consultorio independiente como enfermero, que nosotros podemos abrir consultorios como enfermeros de manera independiente, seremos sujetos de responsabilidad civil. Si alguien aquí abre un centro de procedimientos estéticos menores, que eso también se puede hacer, estaremos siendo sujetos de responsabilidad civil. La responsabilidad del Estado es la responsabilidad que analizan los jueces y tribunales, los juzgados administrativos, que ocurre con ocasión de las empresas sociales del Estado, los hospitales públicos, como los hemos llamado desde hace mucho tiempo. Si yo trabajo como enfermero en un lugar de estos, quien analiza mi caso será un juez distinto al civil. Hay otro tipo de responsabilidad que es muy importante, que es la penal, la que tiene que ver con los delitos. Este tipo de responsabilidad la analizan los juzgados penales. Y por último va a la Corte Suprema de Justicia, pero a una sala especial, que es la sala penal. La responsabilidad deontológica, que es la misma responsabilidad ética. Cuando me dicen responsabilidad deontológica, y por favor cuando lo vayan a decir, no digan dontológica, digan deontológica. La responsabilidad deontológica son analizadas por tribunales departamentales. Nosotros gozamos de autonomía como enfermería y tenemos nuestros propios tribunales departamentales de ética. Cuando vamos a apelar, cuando pasamos a una segunda instancia, subimos al Tribunal Nacional de Ética de Enfermería. Nosotros gozamos, digamos, de esa autonomía. En materia de responsabilidad disciplinaria, este es otro tipo de responsabilidad que se analiza cuando nosotros seamos funcionarios públicos o tengamos a la cargo funciones públicas. Si alguno de ustedes, que seguramente cuando sean gerentes de un hospital, cuando sean secretarios de salud municipales, secretarios de salud departamentales, cuando sean ministros de salud, las fallas disciplinarias como funcionarios públicos, como servidores públicos, las va a manejar la Procuraduría General de la Nación. Y la responsabilidad fiscal, que tiene que ver con el manejo de los recursos, no con el fiscal que nosotros conocemos de la Fiscalía en materia penal, sino fiscal en materia de recursos, es analizada por la Contraloría General de la Nación y por último el Consejo de Estado. Todos estos órganos de análisis de responsabilidad pueden a la vez ser controlados por la Corte Constitucional. Ustedes han escuchado los famosos fallos de la Corte Constitucional, las sentencias de tutela, las sentencias constitucionales. La Corte Constitucional es el máximo órgano o el último órgano de cierre de la jurisdicción en materia de pleitos jurídicos. Hablemos un poco de la responsabilidad penal. ¿Alguien alguna vez ha escuchado algo sobre la responsabilidad penal? ¿Dónde puedo yo encontrar los elementos de la responsabilidad penal o qué es la responsabilidad penal? No, profe, ni idea de pronto que en la Constitución o qué. Hay unos elementos en la Constitución, muy bien, pero la responsabilidad penal es aquella que se deriva por la comisión de un delito. Un delito es todo aquello que haya sido estipulado por ley como acto delictivo. ¿En dónde encuentro yo los delitos en Colombia? Esto es algo que todos deberíamos aprender en el colegio, en la ley 599 de 2000. Tiene unos elementos, no los voy a dar porque no nos alcanza el tiempo, pero quiero mostrarles los delitos por los cuales ustedes pueden ser enjuiciados o llevados a juicio o llamados ante un juzgado penal. Hay un principio muy básico que viene desde la época del siglo XVII y es que no existen delitos que no existan por código. Es decir, a mí no me puede un juez llamar a un delito penal que no haya sido estipulado por ley. Los jueces no pueden inventarse los delitos, tienen que ya venir predeterminados por la ley. Eso se llama tipicidad. ¿Y cuáles son los delitos típicos por los cuales a mí me pueden llamar como profesional? Aquí tengo algunos ejemplos, hay más, pero estos son solo algunos.
Homicidio. Cuando el paciente fallece, a mí me pueden llamar ante un juzgado penal por el delito de homicidio. Suena feo, suena traumático, pero es verdad. Generalmente la modalidad será homicidio culposo cuando se trate de una situación en la cual yo no seguí mi lex artis. Cuando yo ignoro la lex artis, soy negligente de la lex artis, me van a llamar seguramente para un juicio de homicidio culposo si el paciente ha fallecido. Y la otra modalidad son las lesiones. Las lesiones son de muchos tipos. Las lesiones son un tipo penal. Ustedes lo han escuchado seguramente en las noticias todos los días. Hay diferentes tipos de lesiones. La lesión puede ser una incapacidad para trabajar o enfermedad. O sea, las lesiones no solamente son lesiones físicas, pueden ser también psicológicas, pero también pueden ser incapacidades. No tienen que ser permanentes, pueden ser temporales. También está la perturbación funcional, que es cuando un órgano o miembro no puede ejecutar su función de manera temporal o permanente. Hay perturbación psíquica y la perturbación psíquica transitoria o permanente también es un delito. La pérdida anatómica o funcional de un órgano, por supuesto que también es un delito. Y también existe la modalidad de lesiones culposas, que es por la cual nos pueden llamar ante un juicio penal. Y aquí hay otros dos tipos de delitos de los cuales no se habla, pero para la reflexión de hoy también son muy importantes, no siempre se habla de esto, y es la revelación de secreto. Cuando se da a conocer un documento o noticia que deba mantenerse en secreto o en reserva, se incurre en multa y pérdida del empleo o cargo público. Si la conducta resulta en algún perjuicio, hay una pena de prisión. Historia clínica. Levantar la reserva de la historia clínica sin la debida autorización es un delito penal. Es un delito penal y nosotros estamos sujetos a esa responsabilidad penal. ¿Listo? Si nosotros utilizamos una historia clínica para obtener provecho o para usarla en un asunto que no tiene nada que ver con la atención que nosotros tenemos que hacer como profesionales, ejemplo, cojo historias clínicas sin autorización para hacer una investigación, también estamos incurriendo o posiblemente podamos estar incurriendo en un delito que tiene sanción de prisión y o multa. Y dentro de la responsabilidad deontológica, cabe simplemente decir, no voy a irme muy allá, pero en la responsabilidad deontológica establecida en la ley 911, esta ya es diferente de los otros tipos de responsabilidades, lo que se analiza es un acto de cuidado. Ese acto de cuidado está con relación a todos estos temas. El acto de cuidado con las personas, con los colegas y los miembros del equipo, con las instituciones y la sociedad, en la investigación y la docencia y con los registros como profesional. ¿Listo? Ley 911 de 2004 también es muy importante que lo puedan revisar. Hoy no lo alcanzamos a revisar porque ya estamos un poquito cortos de tiempo. Respecto a la responsabilidad civil y del Estado, ¿recuerdan que les dije yo cuál es la responsabilidad civil? ¿Alguien que me diga? A las IPS. En la que yo incurro cuando estoy trabajando en una IPS o también cuando, ¿qué otra circunstancia? Cuando se responde por dinero. No, en ambas se responde por dinero. Actores privados, no. Actores privados, sí. Entonces, la IPS, ¿quién más puede ser un actor privado? Se les dije. Cuando montamos un consultorio. Sí, señora, cuando hacemos práctica independiente, cuando yo monto mi consultorio o cuando yo me monto en un carro y empiezo a ofrecer mis servicios como enfermero domiciliario de forma privada, yo soy sujeto de responsabilidad civil, ¿listo? Igual cuando trabajo con IPS. Y la del Estado es la que ocurre cuando nosotros trabajamos en... Lo administrativo. Administrativo. ¿En qué tipo de instituciones? No, en Entidad administrativo. pública. Público. En una entidad pública. Si yo soy un enfermero de UCI que trabaja en la S San Juan de Buga, que es un hospital público, yo soy sujeto de responsabilidad del Estado, porque yo soy un representante del Estado en ese momento. ¿Listo? En la responsabilidad civil y del Estado se analizan tres cosas. Y una cuarta que ya la vamos a ver. Es la actuación del profesional. O sea, no puede haber una sentencia sin que un profesional haya actuado o se haya abstenido a actuar, ¿cierto? Tiene que haber un evento. Lo segundo es que ocurra un daño. Si, por ejemplo, yo administro un medicamento, perdón que todo lo llevo a medicamentos, no, perdón, pero por ejemplo, si realizo un procedimiento, por ejemplo, si realizo la curación de una herida y la curación de la herida se hizo mal, pero no resultó en un daño, no hay lugar a responsabilidad, no hay lugar a que se indemnice.
No se puede indemnizar un daño que no ha ocurrido, aunque el profesional haya cometido un error. En materia de responsabilidad civil y del Estado. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Recuerden también que el daño puede ser emocional, ¿no? Si yo hago un procedimiento que produce un daño emocional o psicológico en la persona y no un daño físico, de todas maneras me pueden demandar por ese daño emocional. Y lo otro es que exista un nexo de causalidad. Nexo de causalidad quiere decir que haya una relación entre la actuación del profesional y el daño, ¿sí? Ejemplo, yo administro, pongámoslo con el medicamento así, yo administro una solución salina y el paciente fallece a causa de un ACV isquémico. Un evento y el otro no tienen absolutamente ninguna relación. Entonces, si no está probado un nexo de causalidad entre la causa y el efecto, entre la actuación del profesional y el resultado que es el daño, no se me puede endilgar a mí responsabilidad civil ni del Estado. Eso es muy importante, ¿listo? Porque es básicamente lo que se va a demostrar en los juicios, que la actuación o la omisión del profesional está relacionada con el daño que se produjo. A eso se le llama nexo. ¿Me podrías repetir, por favor, la relación entre qué? Entre la... Sí, perdóname. Perdón, se ve muy rápido, es que quiero que analicemos las sentencias antes de terminar. Pero bueno, hay relación entre... la actuación del profesional y el daño. Eso es igual al nexo. Listo, gracias. ¿Listo? Por último está la culpa del profesional. Hay unos eventos, la mayoría de los eventos, donde se debe analizar primero si hubo una actuación de la persona, segundo si se ocurrió un daño, tercero si la relación entre la actuación de la persona y el daño se conectan, eso es el nexo, y cuarto si la actuación del profesional violentó la lex artis, es lo que acabamos de ver, ¿cierto? Porque puede ocurrir que el profesional actúe bien y que sin embargo, pese a que actuó según los postulados de la ciencia, se produzca un daño y que se pruebe que esa actuación, pese a ser conforme a la ciencia, hizo el daño, pero el profesional no tiene culpa porque actuó según su regulación, según sus postulados científicos, bueno, no sus, según los postulados científicos de su disciplina. Y en esos casos, cuando no se puede demostrar la culpa del profesional, no hay lugar a responsabilidad. ¿Listo? Hay otros eventos donde yo no necesito analizar la responsabilidad del profesional. Simplemente, si ocurre un daño y hay un nexo, ya con eso ya hay responsabilidad. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Ya lo vimos muy al principio, pero ¿alguien me puede dar un ejemplo de lo segundo que dije? ¿Alguien o no se entendió? Si necesitan que lo repita, lo repetimos. Sí, profe, repítalo, por favor. Ok, perfecto. En la mayoría de las situaciones yo necesito demostrar que el profesional quebró su lex artis, que el profesional no cumplió con sus estándares de diligencia, ¿sí? O que el profesional no revisó adecuadamente la técnica, la ciencia, y que por eso se produjo el daño. Pero hay unos eventos donde, aunque el profesional haya cumplido, si el daño ocurre, ya hay actuación, ya hay lugar a la responsabilidad. O sea, no necesito mirar si la actuación del profesional fue buena o mala. Si ocurre, simplemente ocurrió y ya. Ahí se podría tomar el ejemplo como de la administración de medicamento vencido. Exactamente. Ay, gracias. Salvó la patria el compañero. Muy bien. Si yo administro un medicamento vencido, ahí no hay nada que hacer. O sea, es tan obvio que no me voy a poner a analizar si hay o no una guía, si hay o no un postulado científico. Es obvio que el medicamento estaba vencido. No voy a analizar si hubo culpa o no. Simplemente ocurrió y por eso ya hay responsabilidad. ¿Listo? Entonces, ahora, bueno, les iba a hacer un quiz de repaso a este punto, pero no lo vamos a hacer por tiempo. Pero sí vamos a hacer un quiz al final. Entonces, vamos a ir a la parte 2, que es la parte de los casos. La parte 2 de los casos son que vamos a revisar. Tengo muchísimos casos, pero no los vamos a ver todos, no alcanzamos. Además que esto es muy extenso. Vamos a ver los más importantes. Tenemos un caso también en materia de UCI. Son sentencias que se han producido dentro de Colombia y que ya han sido falladas.
Entonces nos permite ya en la práctica, en la realidad, revisar qué ha pasado. ¿Cómo va a ser la estructura de los casos que vamos a analizar a continuación? Por favor, préstenme mucha atención a este punto porque ustedes van a ser los personajes activos en este escenario. Vamos a dar los hechos probados, es decir, vamos a contar qué pasó. Ustedes van a tener que hacer el razonamiento del juez, van a tener que hacer un ejercicio de, con esos hechos que les voy a dar, ustedes qué dirían, y con los elementos que ya vimos hoy, ustedes qué dirían, qué opinarían, qué decisión tomarían y qué razonamiento le darían a esos hechos. Y por último, vamos a ver cuál fue la decisión que tomó el tribunal o la corte en su momento. Vamos a tener entonces unas personitas que van a ser de jueces. Ustedes saben, el juez es el funcionario público que se encarga de emitir una sentencia o un fallo. Y vamos a tener unas personitas que son peritos técnicos designados. Los peritos son personas que son llamadas a los procesos judiciales para que, con base en su experiencia, son personas que tienen un gran reconocimiento como personas expertas, den un concepto respecto de los hechos y de las pruebas. Entonces, algunos de ustedes van a ser jueces, otros de ustedes van a ser peritos y vamos a comparar lo que el juez y el perito dice y por último vamos a mirar ya qué fue lo que decidió. Entonces, vamos a ir con el caso número 1. Si quieren anotar en algún lado o si ustedes creen que tienen muy buena memoria, pues también, no hay problema. O si quieren tomar pantallazos, también. Les voy a ir leyendo. Les voy a poner los pantallazos de las historias. Y entonces les vamos a dar unos minuticos y luego analizamos ya lo que pasó. ¿Listo? ¿Hay alguien que no haya entendido la dinámica? ¿Alguien que quiera que lo repite? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Vamos bien, profe. Vamos bien, profe. Vamos bien, listo, bueno, nos queda una hora. Entonces, hechos probados, caso número 1. Esta es una sentencia del Consejo de Estado, es decir, que se ocurrió en un hospital público. 8 de junio de 2022, se falló hace menos de un año, hace un año. ¿Y qué ocurrió? El 25 de junio de 2009, ingresa por el servicio de urgencias del Hospital S. San Francisco de Asís, usuaria gestante de 26 años, de la EPS Capricorn, con 39.5 semanas de gestación por última ecografía, con antecedente diagnóstico de síndrome hipertensivo en la gestación. El 26 de junio de ese mismo año, encontrándose la paciente en buenas condiciones, se realiza procedimiento de cesárea hipomeuroi a las 6:34 de la tarde. El 27 de junio, a la 1:35 de la mañana, fallece la paciente. Esos son los hechos generales. Vamos a ir ahora con la epicrisis de los profesionales. Esto fue lo que se escribió en la epicrisis de medicina, tal como está aprobado en la sentencia. Les voy a dar unos minutos. Tienen 5 minutos, puede ser suficiente, 5 minutos para que analicen la historia, si quieren tomarle pantallazos, si quieren anotar, mirar lo que les parezca más importante. Listo. Voy a pasar a la epicrisis de enfermería. ¿Alguien que todavía le haga falta revisar algo? Ok. Esta es la otra parte de la evolución de medicina.
Ok, y ahora vamos con las notas de atención por enfermería. Esto fue lo que anotó la enfermera de turno. Y esta es la otra parte de las notas de enfermería, lo que sigue después de la diapositiva anterior. Esta es la última parte de la historia. Son notas de enfermería también, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿todos ya analizaron lo que necesitaban? ¿Hay alguien que todavía necesite tiempo? ¿Alguien que me confirme que todo bien? ¿Ya lo leyeron todo? ¿Lo revisaron? Sí, profe. Yo creo que ya sí. Sí, yo creo que ya. El profe ya. Listo, listo, perfecto. Entonces,
¿quién quiere ser juez en este caso? ¿Quién es? A ver. Bueno, Mateo. Mateo va a ser nuestro juez. ¿Y quién va a ser el perito técnico? ¿Alguien o llamamos a alguien para que sea perito técnico? Mateo, el juez puede llamar a una persona que él elija para ser perito técnico, ¿no? En la vida real, en los casos, él puede designar un perito técnico de una lista de peritos. Mateo, ¿a quién escoges de perito técnico? A María Camila Giraldo. María Camila Giraldo la llama el juez para que haga de perito técnico en el presente caso. Aquí estoy. Perfecto. ¿El juez o la perito necesitan más tiempo para analizar el caso o tienen su concepto ya elaborado? ¿Me podría regalar, por favor, 2 minuticos? Bueno, se conceden los 2 Muchas minutos. gracias. Muy bien. La pregunta es, para que sea claro, ¿van a condenar? ¿A quién condenarían? ¿Absolverían a todo el mundo? ¿Qué análisis le harían al caso? ¿Dónde ocurrieron, si ocurrieron, errores en la atención? Esas son las preguntas básicas para analizar, ¿listo? Listo, ya. Podemos comenzar. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, en los casos, en los juicios, primero va el perito y con base en la evaluación del perito, el juez decide, ¿listo? Entonces empezamos con nuestra perito designada, María Camila Giraldo. Por favor, rinda su concepto técnico ante el estrado. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a comenzar esta audiencia. Muy bien. Primero que todo, vamos a comenzar con la epicrisis del doctor. ¿Podrías devolverte, por favor? Listo, dame un minuto. Ahí ya se ve. Sí. Bueno, podemos ver acá, no sé si lo pueda yo señalar. Uy, eso sí no sé cómo se hace, pero a ver si hay una herramienta acá de... Creo que no, creo que me puedes indicar y yo lo puedo señalar, porque no tengo Listo. una... Esto no es como Zoom que tiene herramientas para... Podemos ver que en muchos casos de la epicrisis que hizo el doctor está ilegible y utiliza abreviaciones en las cuales no todas las personas tienen la capacidad de descifrar. Por esta razón, no sería válida la epicrisis que hace el médico. ¿Cuáles siglas son ilegibles? Son inentendibles. Diagnóstico SHAE. Ujú. Puedes pasar a la otra, por favor, sí. Valoración por atrás. Dice valoración por GO. Ujú. Y en la parte que aparece, por ejemplo, enfermedad actual. No, esa no. En revisión por sistemas que no está diligenciado. No sabemos cómo llegó la paciente, no sabemos el motivo de consulta de la paciente. Tampoco Ujú. tenemos exámenes radiológicos. Así ella tenga o no tenga exámenes radiológicos, él debe de aclarar, él debe de llenar pues este pedacito de la historia clínica. Listo. ¿Qué más? ¿Algo más que quiera agregar la perito? Ya, espera. También en la parte de la nota de enfermería, tenemos una parte en la que no se realiza nota de enfermería. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Podría especificar, por favor, el tiempo o la fecha? Siguiente, por favor. 2 horas de falta.
aparece que la paciente manifiesta estar mucho mejor, pero entonces pasaron 2 horas y la paciente se volvió a sentir mal. Entonces, ¿qué pasó en esas 2 horas para que la paciente presentara de nuevo el sangrado vaginal? Listo. También en la historia clínica, en la nota de enfermería, aparecen abreviaturas y hay párrafos ilegibles. Por ejemplo, ERE Ujú. está también mal. ¿Cómo se dice eso? Oh, espera. La gramática está mal, por ejemplo, sin fluitis está mal copiado. O sea, no están aclarando bien. Fluitis lo Ujú. puede, o sea, puede significar otra cosa. Ok, No se está refiriendo a lo que debería de referirse. ok. Y siguiente. Creo que hay otra cosa. Sociólogo. No, ya. Listo. Acabo. Ok, listo, perfecto. Muchísimas gracias por el concepto técnico pericial. Eso es lo que hace un perito. Bueno, obviamente hay mucha más elaboración, estamos aquí en una simulación corta, pero el perito da su concepto con respecto a la historia, lo que encuentra, los defectos y esa valoración la entrega. Ahora le toca al señor juez, Mateo Osa, darnos su fallo con respecto a la valoración del perito y su valoración de las pruebas que determina. Bueno, muy buenos días para todos. El perito sírvase a responder sí o no a las siguientes preguntas que le voy a realizar. ¿Hubo un error médico en el procedimiento? Sí, lo notamos en la epicrisis médica que él no tiene la historia clínica completa. Bueno. ¿Hubo un error médico por parte del médico, la ginecóloga, el anestesiólogo o el personal de enfermería que estaba a cargo de la paciente? Todos los anteriores, ya que en Listo. todos encontremos inconsistencias. Y o sea, tú puedes especificar qué error se encontró en la participación de cada uno de los profesionales. Así es, todo está diligenciado en los documentos que ellos, por ley, deberían de estar completos. Y eso es el respaldo. La historia clínica es un documento legal, el cual nos respalda a nosotros y nos libra de todas las acciones que estamos ejerciendo. O sea que para ti el error es como el mal diligenciamiento de la historia clínica, más no como las actividades realizadas, que en este caso fueron las causales de la muerte de nuestra paciente. El error se encuentra en las dos cosas, en la realización de la historia clínica y de los procedimientos. Y la última pregunta es más o menos, o sea, con una adecuada atención médica no hubiese sucedido la muerte de la paciente. Así es, hubiera podido prevenirse. Bueno, muchas gracias. Esa última pregunta sería objetable en un estrado judicial, ¿listo? Yo no puedo preguntarle a un perito o a un testigo una pregunta que induzca una respuesta, ¿listo? Yo no puedo preguntarle si se hubiera atendido bien, no se hubiera muerto, porque eso induce, es una pregunta inductiva, ¿listo? Pero muy bien, perfecto, muy bien la significación que nos han hecho. Y entonces, querido, estimado señor juez, ¿cuál sería su veredicto? Pues, ¿Me podrían regalar, por favor, 2 minutos para poder responder y generalizar un poco acá Un las minuto. cuestiones que me dice nuestra perito para darles un dictamen final? Muchas gracias. Si hay alguien más que también está analizando el caso, que espero que sí, y quiera dar su concepto, también lo puede dar, ¿listo? Alguien si hay alguien que se levantó la oponga, mano. hable ya. Valentina Bayer dice que se encuentra de acuerdo con la perito. Gracias, Valentina. ¿Alguna anotación además? Bueno, solo por materia de conocimiento. Ya es síndrome hipertensivo asociado al embarazo.
Esta historia clínica es viejita, ¿no? Es del 2009, ahora ya no se usa SHAE. Tal vez todavía se usa en algunas historias, SHAE o SHAC o SHAIE. No se debería porque conduce a confusión, pero si lo encuentran es síndrome hipertensivo asociado al embarazo. ¿SGO es ginecobstetricia o qué? Valoración por ginecobstetricia, sí señor. Pero véanse que también cruce. Lo que se debería hacer en estos casos es remetida por diagnóstico de síndrome hipertensivo asociado a la gestación, entre paréntesis SHAE, y posteriormente puede utilizar SHAE sin problema en el resto de la historia. No lo hacemos porque no nos da el tiempo, nos da perecita. Otra cosa aquí, bueno, no, perdón, voy a esperar a que el señor juez termine para poder Señor decirles otra. juez, te estamos esperando. Sí, señora, sírvase por favor a esperar un segundo. Quedan 30 segundos. Tiempo. Respetado señor juez, por favor, denos su veredicto. Bueno, según el dictamen y haciendo la evaluación del caso, con base a las pruebas practicadas y especialmente en dictamen de la perito, se encuentra hasta el despacho un nexo de causalidad entre las acciones realizadas por los profesionales y la muerte de la paciente. Por lo tanto, en consecuencia, artículo primero, se ordena condenar al hospital por el delito de homicidio culposo y en consecuencia ordenar el pago de 100 salarios mínimos vigentes. Artículo 2, condenar a los especialistas implicados, ginecobstetricia, ayudantes de cirugía, anestesiólogo y jefe de salas de cirugía. Y 3, enviar ante los tribunales de ética médica a dichos profesionales. Ok, muy bien, perfecto. ¿Alguien quiere apelar la sentencia, el fallo del juez? ¿Alguien tiene razones para apelar el fallo del juez? ¿Alguien tiene una valoración distinta? Listo, entiendo que no. Uy, alguien levantó la mano. Aquí le dicen a Mateo que por favor cambie de profesión. Esa será la próxima, queriendo Dios. Muy bien, muy bien. Sí, necesitamos más abogados con otros criterios en la vida. Muy bien. Bueno, punto número 1 con respecto de la historia. Nos han hecho un énfasis muy importante. Es bastante obvio, digamos, porque ya está transcrito. No puede conseguir como la historia original para que hubiéramos visto. Esto ya es la transcripción que hace el juzgado, pero se encuentran no solamente espacios sin diligenciar, sino además espacios ilegibles. Siglas que no son del todo claras. Hay unas que uno podría decir, bueno, tensión arterial está muy bien, pero hay otras, útero arriba de ilegible, no sabemos a la final en qué posición se encontraba. Hay otra que la cual no se fijaron, no sé si no la alcanzaron a ver, pero alguien que me diga a qué corresponde Hartman con total exactitud. ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿A qué corresponde 1000 centímetros cúbicos de Hartman? Profe, ¿no sería como la reposición de líquidos que le están haciendo a la paciente? No. Esa está acá. Es que digamos,
según ahí, bueno, ni siquiera dice, bueno, como la activación del código. Exacto, dejémoslo hasta ahí, listo. Pero les queda tarea de todas maneras para el rural, que es Harman, que cuando me dicen, cuando un médico me diga pásele 1000 centímetros porque eso se puede ser una orden expresa, pero no puede quedar así en la historia clínica. Cuando a mí me dicen Harman, me están hablando de una mezcla especial que se usa en ginecobstetricia para atender la hemorragia posparto. Pero yo en la historia no puedo colocarle el nombre genérico con la que le llamamos en el medio. Yo tengo que colocar la mezcla, esto es una mezcla, con qué está elaborada, cuántas ampollas, cuánta cantidad, en cuánto tiempo. Aquí ni siquiera está el tiempo de administración del medicamento, ¿cierto? Ahí otra de las cositas de pronto. Aquí hay otra anotación. Se dice que inicia el procedimiento con una cantidad de compresas que se hace la apertura de la herida, sin embargo no se enuncia cuándo termina y cuál fue el resultado del conteo de compresas al final del procedimiento. ¿Qué nos dice entonces? Profe, Ujú. y de pronto ahí el anterior decía algo como, la puede volver, como que el anestesiólogo es que eso no lo entiendo, dice que realizaba una asepsia en región abdominal, pero la anestesia fue raquídea. Sí, Claro. la enfermera hizo la anotación, dice, se aplica anestesia Exacto. raquidia, pero solo se hace la asepsia en región abdominal. Creo que no podríamos juzgar a la enfermera por ponerlo, ¿no? Todo lo contrario, la enfermera fue muy inteligente, ¿no? Observó y dijo, solo puso la asepsia en esta región. Sin embargo, me está hablando María Camila, ¿es la que me está hablando? Sí. María Fernanda, profe. María Fernanda, qué pena, es que varias Marías. María Fernanda, nexo de causalidad, ¿será que yo puedo en el mismo día, con tan solo 2 horas de diferencia, yo podría atribuirle a la falta de asepsia en la región abdominal el fallecimiento de esta paciente? No, Tal No, vez no, ¿cierto? Tal vez no, no. ¿cierto? Muy bien, pero muy bien el análisis, muy bien. Es un detalle también que uno dice, algo pasó ahí, como que los procedimientos no se hicieron bien. Nuestro respetado juez dice que encuentra un nexo de causalidad. ¿El nexo de causalidad entre qué y qué lo encuentras? Acordémonos que cuando decimos que hay un nexo de causalidad, quiere decir que hay una atención o una abstención que está conectada con un daño, que me explica el daño. En este caso, ¿cuál es el daño? la muerte. La La muerte. muerte. La muerte es el Ujú. daño. Hay otros daños, ¿no? El dolor de la familia también es daño, pero el daño directo e inmediato es la muerte. Y entonces el señor juez dijo, es que hay un nexo de casualidad entre la atención del profesional y la muerte. ¿Qué es lo que explica? ¿Se encuentra en la historia, mejor dicho, es mi pregunta, ¿se encuentra en la historia la explicación de por qué fallece? No justifican bien el, como el No, porqué No se del coligen, fallecimiento. ¿cierto? En realidad no hay un nexo. En realidad no hay un nexo. Pero bueno, está muy bien lo que nos comentó porque significa que cogiste el concepto y lo usaste muy bien. En segunda medida, nadie se percató, pero hubiéramos podido apelar al señor juez, porque lo primero que les dije es, no lo primero, una cosa importante que les dije, yo no puedo condenar por responsabilidad penal a una institución jurídica, a una persona jurídica. Yo no puedo condenar por homicidio al hospital. ¿Listo? Sí puedo No, condenar pero al yo hospital. condené fue económicamente. No, aquí está grabado. Ah, Está grabado. Para que lo tengan en cuenta, ¿no? Igual es solo un ejercicio de simulación, pero para que lo tengan en cuenta, que esto también los fortalece en estas cositas. La condena penal solamente la puedo dar a personas naturales. O sea, nosotros como seres humanos podemos recibir condenas penales, ¿listo? No personas jurídicas. Em, ¿Qué nos dice entonces? Ahora sí, entremos en materia de lo que nos dijo el juez en esta sentencia. En este caso, el juez es el Consejo de Estado. El Consejo de Estado está compuesto por varias salas y esta sentencia se produjo entre varios jueces magistrados del Consejo de Estado. Son más o menos 9. Entre los 9 producen esta decisión. O sea, no es solo un juez, sino varios los que deciden este tipo de casos cuando llegan pues a altos estrados. Dice, como se puede observar, la falta de registro del diagnóstico y el acompañamiento médico fue una condición común en el trasegar médico de la señora Cogollo Reyes. Es algo que atina con lo que nos dijeron nuestra perito y nuestro juez. Se evidencia claramente, porque no hay más registros, que no hubo un acompañamiento médico registrado
puede que la médico hubiera hecho más cosas, la ginecóloga, puede que la ginecóloga hubiera hecho más intervenciones. En las notas de enfermería dice que bueno, dice órdenes, pero bueno, hizo varias prescripciones de varias cosas, pero dentro de su evolución como médico no se encuentra nada. Carece de cualquier sustento de razonabilidad, toda vez que no hay sentido que una mujer que acaba de ser sometida a una intervención quirúrgica de cesárea y por hemorroide y que presenta una hemorragia vaginal evidente haya permanecido sin una sola evaluación médica desde su salida de la sala de cirugía, que es lo que aquí se ve. Sale de la sala de cirugía y posterior a eso no hay nada. La evaluación de medicina es demasiado pobre, muy pobre, inexistente. Desde las 6:34 de la tarde fue de pronto lo que les hizo falta a nuestro querido perito y nuestro querido juez, enunciar siempre el tiempo. Desde las 6:34 de la tarde hasta la 1:35 de la mañana, 6 horas, más de 6 horas, del día siguiente, cuando la paciente desarrolló un cuadro grave de sangrado vaginal y el personal de enfermería dio aviso a ginecología. No hubo una sola evaluación médica desde este punto hasta este punto, y eso no se puede explicar. Alguien que me diga, que recuerde qué habíamos dicho cuando hay ausencia u omisión en la historia clínica. Eso se convierte en un... ¿Alguien se acuerda? Profe, no es un indicio grave de negligencia. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Perdón, es que no tengo el chat abierto. ¿Quién lo Juliana dijo? Zapata. Giliana, perfecto, el quiz 5. Cuando hay omisión en la historia clínica, como ocurre en este caso, 6 horas en las cuales no hay registro en la historia clínica, esa omisión es un indicio grave de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir que sea un indicio grave? Quiere decir que la historia no nos cuenta que haya muerto precisamente por culpa del médico, ¿cierto? No nos dice como el médico hizo algo malo, o no podemos colegirlo, tampoco podemos decir, podríamos hacer algunas observaciones, pero no podemos decir con toda certeza que atendió mal el parto o que no se administró a tiempo la solución de Harman, etcétera. No lo podemos decir, pero lo que sí podemos decir es que no hay evidencia de que hubiera hecho cosas. No hay evidencia de eso y por tanto se transforma en un indicio grave. Al lado de lo anterior, tal como se advirtió, solo a las 1:35 de la mañana la señora Cogollo Reyes fue valorada por la ginecóloga de turno. Pero, aun cuando existe en el registro en el formato una evolución médica del paciente, no se guardó la diligencia debida respecto de las obligaciones del diligenciamiento claro, inteligible y completo. Esto lo dicen en el Consejo de Estado. La historia clínica es la biografía patológica de una persona. Y en este caso lo que tenemos es una biografía incompleta y confusa. El incumplimiento de los deberes de adecuado diligenciamiento constituye bajo la valoración judicial un indicio, muy bien, gracias a la persona que me lo dijo, un indicio de falla que provoca la inversión de la carga probatoria. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente es el demandante el que tiene que demostrar que el profesional se equivocó. Normalmente el demandante tiene que indicar los argumentos, las razones y dar las pruebas que indiquen en dónde fue el error o en dónde estuvo la falla del servicio que se realizó en la institución. Pero cuando hay ausencia total de historia clínica, ocurre todo lo contrario. Ya no es el demandante el que tiene que demostrar que algo malo pasó, es el demandado. Y como el demandado no tiene historia, porque no la hizo, porque no está, pues se queda sin medio de defensa. Entonces, esta médico, en este caso esta ginecóloga, no tiene medio de defensa durante la atención de 7 horas, que fueron las más críticas de la paciente, porque no hay nada registrado. Solamente por petición de enfermería, la ginecóloga se aproximó a evaluar la condición. En este caso, en esta sentencia, hay que resaltar, y esta es la utilidad que tuvieron las notas de enfermería como mantener probatorio en esta sentencia. En esta sentencia, una de las cosas que, digamos, produce un fallo condenatorio, un fallo donde se adjudica la responsabilidad del hospital, es el hecho de que enfermería sí anotó y que medicina no anotó nada. Por la gravedad del sangrado y al dictaminar el proceder médico, tampoco se consignó en la historia clínica. Solo se conoce con ocasión de las anotaciones hechas por el personal de enfermería, que pues también tiene fallas en el diligenciamiento, ¿no? De todas maneras. Esto constituye un claro indicio. La falta de historia clínica es un indicio grave de la culpa del profesional. Si quieren lo pueden anotar en sus cuadernos y pueden usar esta frase porque es así. La falta en la historia clínica es un indicio grave de la culpa del profesional y confirma la falla en la prestación de los servicios médicos.
El juez no necesitó en este caso ponerse a mirar más allá de los postulados científicos, si hay una explicación científica entre la atención de un parto con hipertensión y el fallecimiento de la paciente, no tuvo que mirar más pruebas de nada. El hecho de que la historia no estuviera invierte la carga probatoria y como la profesional no tenía más medios de defensa, pues ocurre la falla. En este caso, la decisión se concluye que la muerte de la señora Cogorrio Reyes se deriva de una falla en el servicio médico asistencial que se le prestó en las instalaciones de este hospital. En el momento de la indemnización de perjuicios, esto es más como un dato curioso porque no es algo que afecte nuestro quehacer, pero para que ustedes lo sepan, porque también así se fallan en otros casos, no solo de salud, sino en general en los casos judiciales, se indemnizan los daños materiales y los perjuicios inmateriales. Dentro de los daños materiales se indemnizan lo que se llama daño emergente y lucro cesante. Daño emergente es todo lo que yo pierdo con ocasión del daño. El lucro cesante es todo lo que yo dejo de ganar a futuro producto del daño. En los perjuicios inmateriales hay una indemnización por daño a la salud, así lo han llamado los jueces. O sea, el solo daño a la salud ya produce una indemnización. Y también hay una modalidad que se llama daño moral, que se refiere al sufrimiento emocional, psicológico, subjetivo que sufre la persona y sus familiares o sus personas más cercanas como producto del daño, en este caso del daño sanitario, del daño médico sanitario. Listo, con esto terminamos en este caso. ¿Hay preguntas respecto a este caso? ¿Alguien quiere hacer alguna acotación, valoración? ¿Alguien que quiera opinar o decir algo? No, es más como una invitación a concientizarnos pues de que obviamente las notas de enfermería son lo que verdaderamente nos salvan de, digámoslo, vernos implicados y afectados en este tipo de decisiones en un juzgado. Sí, muy bien, muy bien. La enfermera hizo su valoración. Tuvo errores que nosotros ya los anotamos, pero realmente más o menos siguió un orden secuencial y eso también permitió que se fuera más para el otro lado, ¿no? Entonces, interesante. ¿Alguien levantó la mano? Perdón. Franklin. Muy bien, Franklin. Muy bien. Vamos entonces ahora con el caso 2. Vamos a hacer solo este caso 2 y este caso está relacionado con atención en UCI. Entonces, en este caso 2 vamos a hacer lo mismo. Les voy a leer estos y ahorita escogemos un juez y un perito, o una jueza y una perito. El 17 de mayo del año 2000 ingresa Guillermo Palacio Bastidas, de 56 años, al servicio de urgencias del Hospital Departamental de Nariño, entidad social del Estado, teniendo como diagnósticos previos hepatomegalia, insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar y colecistitis. En la valoración de triage se encuentra que el paciente presenta dolor abdominal, escalofríos, fiebre, vómito e ictericia. El 18 de mayo del mismo año se decide realizar el procedimiento de laparoscopia para la obtención de biopsia hepática. Posterior a la realización del procedimiento y debido a complicaciones respiratorias presentadas durante el mismo, se hace remisión a la unidad de cuidados intensivos. Durante la hospitalización en UCI se realiza... ¿hay alguien que quiera anotar algo de lo que está acá? ¿Lo notaron? ¿Lo tienen todos? ¿Alguien necesita tiempo para anotar? No, profe. Ya, profe, Muy bien. ya Muy se bien. tomó captura. Por Dios, María Fernanda ya está sin voz. Durante la hospitalización en la UCI se realiza procedimiento de intubación e inserción de catéter subclavio. Ustedes que están haciendo este diplomado en cuidado crítico saben de esto más que yo. El día 25 de mayo se le da el alta. El 2 de junio del año 2000, Guillermo Palacio es internado en una segunda institución, la Clínica Occidente de Cali. En ese establecimiento se realiza el diagnóstico de neumonía y endocarditis infecciosa en la válvula aórtica por Staphylococcus species. Esto derivó en una hospitalización de 36 días. Durante esta última hospitalización recibe tratamiento farmacológico con Unacin, Enalapril, Aldactone, Heparina y Lexotan. Si alguien necesita copiar o tomar el pantallazo, voy a pasar a la siguiente. Listo, muy bien. ¿Quién voluntariamente quiere ser nuestro juez o jueza? Vamos, que nos queda. Pero de a uno. O lo escogemos, se puede designar también.
Bueno, vamos a designar a... Uy, Diana Alpalas abandonó la reunión cuando dijimos que íbamos a designar a alguien. Diana, vamos a designar a Humberto. ¿Humberto está por ahí? Humberto. Sí, profe, dígame. Listo, perfecto. Te designamos como juez para este caso. Ya aquí acabamos de exponer los recuentos históricos. Aquí tenemos los resultados de ecografía, un informe que se nos da. ¿Y quién va a ser perito o perita? ¿Alguien voluntario quiere ser perito o perita o lo llamamos? Bueno, vamos con Valentina Valencia. ¿Estás por ahí? Valentina Valencia. Sí, profe. No se escucha como entrecortado. Se escucha entrecortado. ¿Alguien me escucha? Qué raro. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, ok. Muy bien, Valentina. Entonces vamos a analizar. Tú vas a ser la perito, vas a ser la primera en dar tu concepto. Humberto va a ser nuestro juez. ¿Listo? ¿Necesitan tomar más pantallazos de la información anterior o ya la tienen? Pues, profe, sí, pues mirar bien anterior, profe. Ok, esta es la primera información, le pueden tomar pantallazo, la pueden registrar, la pueden copiar como les quede más adecuado. Por favor, me avisan para pasar a la siguiente diapositiva. Ya, profe. Listo. Listo. Y estas son las pruebas documentales allegadas, son informes y resultados de exámenes diagnósticos. Entonces, perdón, miro, listo, muy bien. Ahí ya lo tienen. ¿Listo? Son las 18:37 perdón, son las 11, no, ¿qué horas son? Bueno, tienen hasta las 45 para analizar su concepto. Vamos a escuchar primero a la perito, a Valentina Valencia y posteriormente escucharemos a Humberto en calidad de juez para que nos dé su fallo. Les recuerdo que si adicionalmente hay otra persona también que quiera servir como un perito, lo puede hacer.
Les quedan 2 minutos. Y tiempo. Muy bien, entonces el día de hoy nuestra perito experta, Valentina Valencia, nos va a dar su concepto sobre el caso en análisis. Te doy la palabra. Bueno, profe, pues yo considero que en la historia pues todo está correctamente diligenciado, pues toda la información está completa y pues las complicaciones que puede presentar el paciente sí pueden ser como complicaciones esperadas en una hospitalización de UCI. Ok, listo. ¿Algún otro concepto, algún otro análisis? ¿O eso sería todo? Ok, perfecto. Y el señor juez, teniendo en cuenta su propio análisis y el análisis que entrega la perito, que determina, ¿requiere un poco más de tiempo o tiene ya su decisión? Pues teniendo en cuenta y analizando el caso, pues ¿sí me escuchan? Es que aquí hay como mucha bulla. No, ahí escuchamos perfecto. Ok. Analizando el caso, pues veo que el paciente ingresa como por dolor abdominal y pues ciertas sintomatologías, pues para lo que en la historia clínica refieren, que es la hepatomegalia. Bueno, viendo que al paciente le dan de alta y antes de darle de alta el paciente adquirió como fallas o problemas respiratorios, y después le dan de alta y el paciente vuelve, puedo decir que en este caso se ve como una infección asociada a la atención en salud, dado que el paciente vuelve por un diagnóstico de neumonía y una endocarditis, si no estoy mal. Ahora, ¿qué podemos definir? Pues según todas las pruebas que le hicieron y la biopsia y esto, pues ahí por ese lado, no, pues la historia clínica está como bien diligenciada, pues muestra que le hicieron al paciente, el diagnóstico del paciente, en fin. Por otra parte, no sé, pues aquí no se menciona terapia respiratoria, porque ¿dónde está terapia respiratoria en este caso? El paciente tiene un diagnóstico de neumonía y endocarditis infecciosa por un estafilococcus y esto derivó que el paciente estuviera 36 días en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, pues yo creo que aquí, mira, ahí dice respiratoria baja, neumonía, pseudomonas, Klebsiella, enterobacter, pues tiene ciertas patologías que, pues, que habían que tratar. Ahora, ¿Puede, señor juez, repetir esta última parte respecto al análisis de este informe? ¿cuál, profe? El de la derecha. ¿Mi derecha o su derecha? La Informe derecha de la pantalla, perdón. Sí. ecografía. No, Dice, no, el siguiente, el del frente. Ah, ok. Respiratoria baja, eso. Ajá, ¿cuál es el análisis que hace de ese informe? Ahí dice que el paciente tiene una neumonía nosocomial. Cuando hablamos de neumonía nosocomial es una neumonía adquirida pues en la estancia hospitalaria, por decir así. Aunque tenemos un tiempo determinado, que es que el paciente salió el 25 de mayo y ingresó otra vez a la unidad el 2 de junio.
Ahí Ujú. podríamos también determinar que, bueno, es una infección, es una neumonía adquirida en comunidad, pero tenemos que también estar viendo, pues, que el paciente anteriormente estaba en una unidad, presentó problemas respiratorios, y esto también que es como una pregunta para la perito, aunque bueno, en la historia clínica pues no está completa, determino que no está completa porque ¿cuáles son los criterios pues, de que el paciente salga de la unidad? El tratamiento para la neumonía se lo completaron, o sea, ahí está inconcluso. Ok, ¿y cuál sería su fallo entonces? Bueno, ahí sí yo soy poco, no sé bien de eso, cómo decirlo, cómo explicarlo, o sea, ¿Qué ¿cómo diría? no? ¿Condena Fallo, o no condena a alguien? ah, ¿Hay o no hay un fallo en la atención en salud? yo creería que sí hay un fallo en la atención en salud porque pues se evidencia que la patología del paciente, el ingreso del paciente fue por infecciones asociadas en la atención en salud. Ok, muy bien, perfecto. ¿Y alguien quiere apelar el fallo? ¿Alguien tiene una opinión distinta? ¿Un perito que quiera dar un concepto distinto? Creo que sí. Pues yo también creo que incluso hay un poco de negligencia médica también, ya que dice ahí claramente que durante esta última hospitalización recibe un tratamiento farmacológico de los siguientes medicamentos, donde, digamos, no se evidencia que al paciente con su patología le hayan, digamos, suministrado un tratamiento de antibioterapia adecuado para ¿qué? Para esta infección pues que él presentaba. Sí, exacto. Por eso yo también digo que la historia clínica está inconclusa y no puedo determinar que, o pues no puedo decir que la historia clínica nos brinda cierta información, pues la información adecuada como para darle fallo a favor, por decir así, a la institución, porque como dice el perito Mateo, ahí muy legiblemente dice el tratamiento que recibió el paciente y o sea, son como inconclusos porque en una parte dice que el paciente adquirió cierta patología en la unidad, pero no dice el tratamiento, o sea, no dice si lo trataron, no dice qué le hicieron, y pues ahí sí es como una... Ok, ok, muy bien. Bueno, en aras de avanzar, porque ya nos quedan solo 10 minuticos, voy a dejarlo hasta ahí. Solo una pregunta curiosa. ¿Alguien sabe qué significa una SIN? Cuando le dicen en hospitalización, pásele una SIN. No, profe. No, profe. No, No, bueno, antes se usaba, yo creo que todavía se usa, y si lo ven en algún lado, no es correcto escribirlo en la Neumonía historia bacteriana. así. No, una SIN es si no estoy mal, es la combinación de un antimicrobiano con una catalasa, ampicilina sulbactam, una SIN. Si no estoy mal, yo llevo ya harto rato sin ir a la clínica, pero si a ustedes un profesional de otra vez les dice, uy, hay que pasarle una SIN, le pasaron una SIN, etcétera, etcétera, hace referencia a ese antibiótico, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. En la historia clínica no debe quedar consignado así, porque ese era un nombre comercial de esa época, pero se nos quedó a nosotros en el imaginario. Em, pero muy bien por el análisis. ¿Qué podemos decir acá? Bueno, señor juez, yo apelaría a la sentencia en el sentido de que leyó mal este documento. Este documento es el informe anual de la enfermera de vigilancia epidemiológica. Aquí también tenemos el rol de la enfermera dentro de un caso judicial. Muy juiciosamente la enfermera entrega ante el juzgado su reporte y indica que estaban presentes durante ese año los siguientes microorganismos: Staphylococcus aureus en neumonías respiratorias bajas, Staphylococcus aureus en heridas quirúrgicas, Staphylococcus aureus en casos de sepsis y Staphylococcus aureus en infecciones asociadas a catéter subclavio. O sea, el mismo reporte de vigilancia epidemiológica está hablando de que dentro de la institución está existiendo este microorganismo, y qué casualidad que una persona que tuvo un procedimiento de catéter subclavio presente en otra institución distinta una infección con este microorganismo. ¿Cómo le llamaríamos a eso? En términos ya jurídicos, digamos, un poco. Negligencia. Pero están viendo más adelante. Eche un poquito más para atrás. Dijimos que habían 3 elementos en la responsabilidad civil. La acción del profesional, el daño, el tercer elemento era
Nexo causal. El nexo causal. Hay una bacteria que habita dentro del hospital que se encuentra asociada a un procedimiento. Hay un paciente que entra a ese hospital, que se le realiza dicho procedimiento y que dentro de un tiempo determinado, como lo dijo el juez, presenta la infección por la misma bacteria. Eso es muy importante en este caso. El señor juez atina con toda la razón a que esto se trata precisamente de un problema de infecciones asociadas al cuidado en salud. Pregunta curiosa. ¿Alguien recuerda? Si no recuerdan, tienen que buscarlo. Ustedes que están haciendo este diplomado en cuidado crítico, es muy importante. ¿Cuál es el criterio fundamental de tiempo para asociar una infección asociada, para establecer que una infección asociada al cuidado se ha ocurrido con consecuencia de la UCI, de la atención en UCI? ¿Cuántas horas o cuántos días? Son de 48 a 72, ¿no? 72 horas, sí, señor. De Aunque dos. revísenlo porque puede haber cambiado, ¿no? 72 horas era la época en que yo había estudiado enfermería hace como 5 años, pero si el primer síntoma o signo aparece dentro de las 72 horas, se asocia de forma positiva Profe, esa infección. ¿Listo? profe, yo Em, estaba buscando y dice 48 horas después del ingreso. 48 horas después del ingreso. Ay, no, mafe, pero hable No. bien. No se le Ay, entiende no, nada. Mafe, no entendí. No. Toca buscarlo mejor, ¿no? Porque si Sí, decimos, 48 horas después del ingreso. sí, 48 horas después del ingreso no cuadra porque el paciente puede adquirir, no necesariamente adquiere la infección cuando ingresa, ¿no? Puede ser a la mitad o después o O justo antes de después. salir, sí. Entonces, pero bueno, pero recuerde, búsquenlo en las guías clínicas de Colombia, ¿listo? Porque hay guías internacionales de otros países. En Colombia, búsquenlo muy bien porque esa información es muy importante para ustedes en su desempeño como profesionales. Si los llaman ante un comité de vigilancia epidemiológica, que establezcan muy bien el tiempo entre el primer laboratorio donde se reporta el microorganismo y cuándo sale el paciente o cuándo se le realizó el procedimiento al paciente, ¿listo? Infecciones intrahospitalarias, este es un caso de eso. El nexo causal, este es un elemento, estamos analizando el nexo causal, es difícil de evidenciar en medicina, porque en la mayoría de los casos lo que hacemos es aplicar indicios, ¿cierto? Porque la medicina no es una ciencia exacta, las ciencias de la salud no son exactas, hay mucho azar, mucha probabilidad. Eso implica analizar, entre otras cosas, la proximidad temporal entre la causa y el efecto. Es precisamente lo que se hizo acá. Es precisamente lo que ocurre en este caso. El paciente no tenía una evidencia de infección antes de haber entrado a la UCI. Lo que tenía era una sintomatología asociada a hepatomegalia. Se le hace un procedimiento, una laparoscopia. Alguien podría decir incluso que de pronto fue la laparoscopia la que ocasionó la infección. También podríamos llegar a decirlo. Lo que sí es cierto es que solamente después de esa hospitalización es que presenta la neumonía por un microorganismo que estaba presente dentro de esa institución de acuerdo al reporte de vigilancia epidemiológica. Esto el juez lo llama una regla de la experiencia, es decir, con base en los hechos que yo veo y con base en la evidencia científica, que yo sé que las endocarditis infecciosas y las neumonías asociadas a uso de ventiladores ocurren con alta probabilidad en ambientes hospitalarios complejos, yo puedo decir que hago un fallo por la presencia de un riesgo excepcional. Eso le llaman ellos riesgo ALEA, riesgo probabilístico, la probabilidad de que ocurra una infección. Entonces, en este caso también se hace un fallo donde se declara la responsabilidad del hospital por la infección adquirida por el paciente. Con esto, estimados y estimadas, damos por terminado el seminario. Todavía nos quedaban otros 2 casos para analizar, pero por el tiempo no alcanzamos. Si alguien tiene interés en conocer más de esta información, me puede escribir. Antes de finalizar y como último chequeo de asistencia, porque esto es muy importante, vamos a hacer un quiz. Esto es muy rápido, les toma 5 minutos. Lo voy a dejar abierto de todas maneras hasta las 7:05, 10 minutos como para que haya garantía. Ya se los envié aquí, 18:55, a las 7:05 se cierra. Perdón, a las 12:05 se cierra este quiz, ¿listo? Ese quiz también sirve para verificar la asistencia hasta última parte de la conferencia.
De pronto una aclaración, hay dos preguntas en el quiz que no son obligatorias porque no alcanzamos a ver bien los casos. Si las quieren responder está bien, no van a tener ningún problema con el puntaje. Igual pues tendré en cuenta la participación que ustedes tuvieron en el seminario, que fue bastante, muchas gracias. Entonces no se preocupen por eso.
Tengo 13 respuestas. Por favor, terminen pronto. Listo. Listo, muchachos. Tengo 20 respuestas. Estamos más o menos 20 personas conectadas hasta ahora, entonces perfecto. Pues con esto ya dimos por finalizado el seminario que tenían dentro de su diplomado para el día de hoy. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por la participación tan activa. Me agradó mucho conocerlos, ver que algunas personas estuvieron muy interesadas en el tema. Importante que podamos seguir produciendo reflexiones al respecto. Los jueces no conocen mucho sobre lo que hace enfermería, pero no porque enfermería no haga, sino porque falta más personas que estén haciendo activismo jurídico, activismo político, activismo social en estas cosas. ¿Listo? Si alguna vez ustedes quieren hacer alguna consulta, tienen alguna duda, algún problema, pueden contactarme. Aquí les dejo mi correo, mis redes en LinkedIn. Les voy a dejar aquí a través del chat mi número en WhatsApp. En este momento no tengo número de teléfono de Colombia, entonces por WhatsApp. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran saber, también si alguno de ustedes quiere realizar investigación en temas relacionados con proceso perioperatorio, responsabilidad sanitaria, derecho a la salud, son bienvenidos dentro de nuestra red de cuidado perioperatorio, bienvenidos al grupo de investigación en cuidado perioperatorio también. Estamos necesitados de personas que quieran investigar con una perspectiva un poco más ampliada. Como les dije, hay temas como la delegación, las pólizas, que en este momento son inexplorados desde la academia, desde el análisis juicioso y riguroso, y que tal vez si los analizáramos podríamos quizás encontrar nuevas respuestas y ayudar a futuras generaciones y a esta generación presente también a tener menos problemas en la práctica clínica. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, pregunta, sugerencia, lo puede decir en este momento. No, profe, darle las gracias por la clase. De verdad que aprendimos muchísimo el día de hoy. Muchísimas Sí, gracias. profe, muchísimas gracias. Creo que es algo que no nos lo enseñan a nosotros y es fundamental para poder saber cómo actuar en una situación de esas. Claro que sí. Recuerden mirar Ley 266, Ley 911. Si ustedes la leen, son muy cortas. Las pueden imprimir, las tienen a la mano, las leen, las descargan en PDF. Tienen una guía, no están solos. Estas dos leyes son muy buenas. Hay profesiones que no tienen ley. Nosotros tenemos ese beneficio y tenemos tribunales técnicos y tribunales éticos, consejos técnicos y tribunales éticos. Entonces, la profesión no está sola, pero nos hace falta más aplicar esas herramientas, acudir a las instancias que necesitamos para producir cosas.
Entonces, bueno, con eso termino. Muchísimas gracias para todos. Aquí ya tengo la grabación.